Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy vamos a tratar, a tratar un asunto muy escabroso, pero yo creo que es muy importante porque al cumplirse 100 años de la agenda abortista, aparentemente tienen un revés en Estados Unidos a partir de la revocación del derecho constitucional al aborto. Y claro, una vez que se hizo esto, varios gobiernos estatales lo han prohibido. Esto no significa que el movimiento social en contra del aborto esté progresando. Simplemente es que los daños colaterales en Estados Unidos tienen efectos preocupantes y los hombres del poder tratan de disminuir el aborto en Estados Unidos. Si le da usted un vistazo al censo de 1920, el grupo racial blanco era del 89, casi prácticamente el 90%. 100 años después de promoción del aborto, los ha llevado a que en el 2020 la proporción de blancos en el país sea solamente el 65%, con una tendencia fuerte a disminuir, ya que la edad promedio del blanco es muy alto comparado con las otras etnias y su tasa reproductiva es la más baja. Nada más del 2010 al 2020 bajaron casi un 10%. Contrario a lo que se dice, el movimiento abortista no nace de la sociedad hacia el gobierno, sino que viene de los grupos del poder hacia la sociedad como una imposición para reducir la población. El discurso, lógicamente, ha ido cambiando a través del siglo de esta matanza infantil. El primer discurso promocional del aborto fue el eugenético que crea Margaret Sanger. Ella funda la primera clínica Parenthood del aborto y la justificaba diciendo que evitar la proliferación de los menos aptos llevaría a mejorar la raza genética de los pueblos. Esta idea es apoyada financieramente por John Rockefeller para promover una raza más limpia. Actualmente hay más de 50,000 clínicas de este tipo en todo el mundo que practican cerca de 1 millón de abortos al año. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el discurso eugenésico era prácticamente insostenible y tuvieron que cambiar su discurso, apareciendo el discurso económico que en el fondo te decía, entre menos hijos tengas, más rico serás. En México se implementó como la familia pequeña vive mejor. El principal promotor de este discurso fue Lyndon B. Johnson, que en 1965 declaraba: es más fácil controlar la pobreza que desarrollar a la gente. Invertir $5 en evitar los nacimientos da el mismo resultado que $100 en sacarlos de su pobreza. Envueltas en frases bonitas, Rockefeller III lo lleva a la ONU, donde en 1966 lo firman 30 países y un año después la Gran Bretaña legaliza el aborto. Por cierto, hoy junto con Alemania, Francia y España tienen problemas serios de población. Han tenido que traer inmigrantes para las funciones básicas de operación por la escasez de jóvenes. Basado en el informe Kissinger, esta agenda económica se impone en los países subdesarrollados principalmente para proteger los recursos que estos países envían a los países desarrollados. En palabras sencillas, mientras los pueblos en desarrollo tengan menos población, más recursos mandarán a los desarrollados. Varios países en desarrollo se dan cuenta de esto y critican fuertemente este acuerdo como una imposición imperialista, por lo que de nuevo tuvieron que cambiar el discurso. Ahora el nuevo discurso era sanitario de derechos. Lo imponen en la Declaración de Teherán, donde inventan el derecho humano básico a elegir el número y espaciamiento de los hijos, lo cual suena bonito y lógico. Pero ¿qué pasa si eliges tener un hijo cada 4 años y aparece un embarazo al siguiente año? Pues esta declaración te da el derecho y el mecanismo para que lo mates. De nuevo el discurso no da resultados esperados y aparece el cuarto discurso que dura hasta la fecha, el discurso de liberación y autorrealización. El mensaje a la mujer es: el aborto te libera y te permite lograr tus objetivos personales de realización. Esto que suena tan bonito tiene una implicación muy grave porque significa que la humanidad de tu hijo depende si lo deseas o no. Esto es tu deseo y no su dignidad lo que le da derecho a la vida. Pero no son solamente declaraciones de la ONU y sus dependencias. Las redes de promotores del aborto, que además es un excelente negocio, es mundial y los medios y promotores reciben jugosas recompensas. Estas dependencias apoyan campañas políticas y los bancos internacionales condicionan los préstamos a los países
condición de que impongan las leyes de control poblacional. Esto es el aborto. Las universidades reciben cuantiosos recursos para elaborar estudios que justifiquen estas medidas. El año pasado solamente la Fundación de George Soros aportó $2,000 millones para este fin. En paralelo y de la mano del discurso de liberación y autorrealización de la mujer, está el de la pareja estéril, que promueve en forma velada y bajo palabras bonitas la pareja estéril. Esto es las parejas del mismo sexo. Esto es un quiebre antropológico de proporciones desmesuradas, ya que la vida del ser humano deja de ser un valor inherente a la persona y queda en manos de una concesión externa, de un grupo que decide quién vive y quién muere, justo como en los tiempos más oscuros de la humanidad. Vemos pues cómo la especie humana está haciendo grandes esfuerzos por extinguirse a sí misma. Y claro, usted sabe si se deja manipular o toma la rienda de su propio conocimiento. ¿Qué tal, Cruz? Pues es de tus temas, señor. La manipulación del gobierno sobre la sociedad. Bueno, o sea, yo lo que veo es que la situación del aborto para mí es una situación política que ha salido a la luz más bien en los últimos 5 años, y lo pongo de esta perspectiva. O sea, los Estados Unidos es una democracia. Independientemente si tú estás a favor o en contra del aborto, podemos decir desde la ley de Roe versus Wade, desde que eso salió, verdaderamente el pueblo no se encontraba con problemas como pueblo. Ahora, déjame decirte una cosa. Ese caso, después la misma mujer aclaró que le habían pagado para que se construyera ese caso, ¿no? No era cierto. Pero aún cuando se mostró que no era cierto, pues le quedó la ley, porque Sí, pero era parte de las maquinaciones de los políticos, ¿no? o sea, mi punto es de lo que viene para acá. Desde que estaba Roe versus Wade, la ley, la temática política en aquel tiempo era: si tú querías tener un aborto, lo tenías. Y si no querías tener un aborto, no lo tenías. O sea que, si podría decir dentro de lo que es la palabra democrática, pues el pueblo decidía. Si quería tenerlo o no tenerlo, era cuestión individual de cada persona, y que ellos tendrían entonces que vivir con las decisiones correspondientes. Ahora, Ahora, el caso es de 1973, no hace 5 años, es de 1973 donde se dio este caso y empezó a autorizarse el aborto, ¿no? entonces, pero en los últimos años, un problema que no era un problema se ha convertido en un problema extraordinariamente divisorio. Y yo creo que cuando miramos a la manipulación de la masa, yo considero que esa es una manipulación de la masa. El hecho de que un tema que anteriormente no había un problema, sino una preocupación, pero no existía problema como tal, y ahora que se ha dividido las partes correspondientes, entonces sí, ahora sí hay problemas. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que se divide el pueblo en términos de aborto contra aborto, entonces el pueblo se divide, y por lo tanto se hace mucho más fácil ser, digamos, ser dominado por un gobierno o por los políticos, en este caso por los ricos, como tú le quieras decir. Porque entonces de esa manera, el punto es que mientras más se divide el pueblo, menos poder colectivo tiene el pueblo para poder protegerse colectivamente o tomar decisiones que son en su mejor interés, porque cada cual tiene su punto de vista y su propio interés. O sea, por ejemplo, para mí, el amor al dinero no es la fuente de todo mal, sino que para mí la fuente de todo mal es el impulso al interés personal, y que nada más importe que eso, sin importarle nada más. Yo tomo una decisión en términos de mi interés propio,
me importa lo que digan los demás y esa es mi posición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la medida en que el pueblo toma esa decisión de irse a lo que es su interés personal, que ahorita estamos por clase económica, por lo que es raza, por lo que es el aborto, por lo que es la parte de necesidad, nos estamos dividiendo más y más y más como pueblo, a la cual la lucha entonces es entre nosotros mismos. Y al tener la lucha entre nosotros mismos, estamos perdiendo el poder colectividad para protegernos colectivamente. Ahora tú que tienes muchos años viviendo en Estados Unidos, ¿tú cómo ves a la población? ¿Qué tanta está a favor del aborto y qué tanta está en contra del aborto? Yo lo que creo es que o sea, ahorita en estos momentos, lo que se está creando es un odio divisorio. Lo que quiero decir es que nos estamos dividiendo en distintos grupos, pro y contra de algo, y nos estamos tirando en lo que es más batalla, más pelea. Si tú ves ahorita en estos momentos, nosotros estamos divididos por cuánta cosa hay, hasta un nivel de que ya hemos perdido la civilidad. O sea, estamos en un nivel incivil donde estamos tan cínicos a lo que es el respeto que debemos a los demás. Si miramos a los distintos posiciones que toman la gente, lo que vemos es un ataque en contra de sea cualquier posición que sea. Una persona toma una posición y ¡pam!, le cae todo el mundo encima. Otra toma la parte en contra y ahí lo toma. Entonces, ahorita estamos llegando donde está entrando el odio y está entrando las amenazas y está entrando, hay una batalla que se está evolucionando y el pueblo no se está dando cuenta que en la medida que más peleamos entre nosotros, menos capacidad tenemos de protegernos colectivamente de lo que son las decisiones del gobierno, porque los gobiernos siempre están sólidas, siempre están organizados y siempre están, como se puede decir, disciplinados a una orden más bien autoritaria. El pueblo no. El pueblo no está comprendiendo que lo están usando en contra de su propio interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros luchamos entre nosotros mismos hasta la muerte, entonces viene una tercera parte y dice, pum, aquí ya yo tomo control y las partes posiblemente van a tomar una posición de mejor aceptar la seguridad que la libertad. Porque ya ves cómo el partido se ha partidizado también, ¿no? Los demócratas están a favor del aborto. De hecho, las autoridades democráticas inmediatamente se manifestaron en esta decisión de la Corte. Y supongo que los de la Corte no son demócratas, ¿no? O ¿tú cómo ves la participación de los partidos políticos en esta lucha contra el aborto y a favor del aborto? Mira, para decirte, yo creo que ninguno de los partidos tienen poder autónomos, sino que el poder de los partidos está en el dinero. Entonces, el que más dinero tenga es el que más respaldo tiene para imponerse usando las leyes del país. Porque recuérdate, el pueblo, últimamente, en los últimos 50 años, el pueblo no ha tenido nada que ver con lo que es las leyes que se están pasando, sino que si nos miramos cuidadosamente las leyes en los últimos 50 años, básicamente es hacer los ricos más ricos y los pobres más pobres. Esas han sido las consecuencias de las leyes ahorita en estos momentos. Y el pueblo ahorita en estos momentos no tiene el poder colectivo suficiente para poder defenderse en términos de tener leyes que le están ayudando. El hecho de que ahorita en los partidos, si uno dice negro, el otro dice blanco. Si uno dice arriba, el otro dice para abajo. O sea, que
ese entretenimiento como si fuera reality TV, tú sabes, es un entretenimiento de distracción para el pueblo que no entiende lo que verdaderamente está pasando detrás de los bastidores, ¿no? O sea, baja la cortina, sube la cortina y lo que vemos es una pelea entre los políticos donde al fin y al cabo nada se hace, nada se hace. Entonces, porque están peleando entre sí, si uno dice una cosa, el otro dice lo otro. Y ese es el problema que el pueblo se ha aceptado como dicen los americanos, como business as usual, donde pues esto es lo mismo de siempre, no entendiendo de que cuando hay lo que se llama en inglés un gridlock, en la cual los partidos no llegan a un acuerdo, el que se beneficia son los que ya controlan el gobierno y que controlan el pueblo, porque no hay cambio, no hay poder en el pueblo que haga cambiar el poder que gobierna a todos. Entonces, por eso que digo, los partidos no tienen ningún poder excepto aquellos que se les concede a ellos por medio del dinero, de la influencia del dinero. Por eso es que tú miras hace poco, hace unos años atrás, cuando el pueblo se levantó y dijo, no queremos subsidios para las empresas petroleras, había como un 85% del pueblo que estaba a favor. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Los subsidios se quedaron. Así son las circunstancias que nos encontramos. El pueblo dice una cosa, la Oye, gente que ¿subsidian a las empresas petroleras? O sea, ¿ah? ¿subsidia el gobierno a las empresas petroleras actualmente? Por eso, pero el pueblo estaba en contra de hacerlo cuando ya en ese tiempo las compañías petroleras están dinero de ganancias por todos lados. El pueblo decía no le den, no siga dándole quita de los subsidios a los petroleros y la gente de gobiernos, que son la gente que verdaderamente son los donadores que sufragan el Congreso, dijeron no. Entonces, ¿cómo es que un 15-10% del pueblo controla el otro pueblo cuando el resto del pueblo quiere una cosa? Esa es la problemática que tenemos ahorita en este momento, que ya el pueblo en sí, como colectividad, no tiene poder para protegerse contra las imposiciones de los gobiernos. Oye, ¿y la Corte cómo se forma en Estados Unidos? ¿Quién la constituye? El problema es, mira, para que te des cuenta, otro problema política. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Porque hay lo que se llama gerrymandering. Gerrymandering tiene que ser cuando la persona, o sea, es dividir los estados por distrito, pero que sean partidistas, o sea, que estén a favor de controlar y postular la defensa de un partido en dominancia. Entonces, eso lo hacen todos los años para tratar de un partido tener ventaja sobre el otro. Pero no, o sea, no han, con eso no se han quedado. No es suficiente tratar de ganar elecciones haciendo una corrupción de los distritos, sino también está lo que yo le llamo el gerrymandering judicial, donde los miembros de las cortes son nombrados por los partidos políticos. Entonces yo digo, ¿en qué Chihuahua mente racional cabe que nosotros debemos estar colocando jueces que supone que sean neutral, que se supone que verdaderamente vean la Constitución y que sean una justicia igual para todos, están nominados en la selección por partidos, que es un problema grande que ahorita tenemos en el juez supremo, cuando tenemos más conservadores que más republicanos en esencia que demócratas, que verdaderamente lo que está dominando la realidad de la vida americana son los partidos y no la ley que se supone que sea igual para todo el mundo. Ese es el problema. O sea, que la política ahorita en todo esto está manipulando el pueblo. Perdón, significa que ahorita la Corte está con los republicanos. Correcto. Ahorita hay como 6 republicanos, hay como 3 demócratas. Entonces,
ahorita ahorita hay una muchacha que acaba de entrar, pero el problema es que está politizado el juez supremo, cuando eso no, la política no debería tener, vale con sea republicano o demócrata, el juez supremo, que es la última palabra legal del pueblo, no debería tener ninguna inclinación hacia lo que es un partido o el otro, o defender conservadores o liberales, sino es mirar a lo que es justo para todos y no simplemente para un grupo privilegiado o un grupo particular. Oye, hace poco que se murió la de la corte, ¿no? Que era demócrata y lo sustituyó. Era una jueza, ¿no? La que... Sí, sí, Muere sí, ella era demócrata y ponen a un republicano. sí. ¿Quién es ahorita actualmente? O sea, como te digo, la cosa ahorita hay una señora que acaba porque uno de los jueces supremos de ahorita en este momento acaba, de hecho, el jueves pasado, acaba de renunciar y ya se nominó una muchacha que ahorita ya ella está ocupando ese puesto. Entonces, o sea, lo nominó, esta ocasión fue Biden quien nombró a esa persona al juez supremo, ¿no? Pero el problema es, o sea, no deberíamos estar nombrando gente a la juez supremo, que es la palabra última legal de un pueblo, por partidos. Porque entonces, si un partido tiene el Senado, la Casa, la Presidencia y el Juez Supremo, es una dictadura total y completa, protegida por la ley. Y eso es lo que están luchando los partidos, para que uno o el otro sea el dueño y señor de todas las ramas del gobierno, para poder controlar cuáles son las leyes que se van a hacer. Hasta ahorita momento, la gran mayoría de las leyes han pasado para proteger el poder que existe detrás de los partidos políticos mediante la influencia de dinero. Oye, Esa es la problemática que tenemos. Las grandes empresas y las asociaciones civiles, ¿qué tanta fuerza tienen en Estados Unidos? Tienen toda la fuerza. Mira, el año pasado fueron más de $3 billones, que aquí lo que se llaman son lobbies, pero básicamente es un grupo de personas que lo que hacen es que hacen unas negociaciones ahí con los congresistas, donde el congresista necesita dinero para postularse otra vez como senador o como representante, y las empresas están representando para unos individuos, que donde uno se rasca la espalda al otro. Entonces, uno recibe dinero para su campaña y el otro recibe dinero en proteger sus intereses personales a través de las leyes. Sí, el lobby es permitido, ¿no? El que tú tengas. El lobbying, vuelvo y repito, el lobbying, que es nada más que el soborno legal, es protegido por ley. Entonces, para acabar de hacer las cosas más dictatorial, pasa lo que es una ley que se llama Citizens United, donde permite que las donaciones secretas de dinero y de donadores entren en lo que son las elecciones nacionales, de tal manera de que otra vez la influencia del dinero va a dictar quién va a ganar las distintas candidaturas de poder político. Ok, Cruz, pues se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podría cerrar este tema? Que el pueblo tiene que entender que el enemigo del pueblo no son un partido contra el otro partido, sino son aquellos que están pasando las leyes que verdaderamente están subordinando al pueblo a la pobreza continua, perpetua, ¿no? La deuda perpetua, por ahí que es donde vamos. Entonces, para mí, la única solución que existe ahorita
es que los ciudadanos americanos se junten como americanos y no como partido político para tener un poder colectivo suficientemente poderoso para que puedan entonces hacerse proteger su interés colectivo ante la fuerza abundante y poderosa del dinero. Ok, Cruz, pues te agradezco mucho esta plática y nos veremos la próxima semana. Sí, señor. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Gracias. Bye, bye.